I hope that you're fine at home and safe. We're going to start with the new topic. We're going to watch and check this topic today and hopefully tomorrow. And the topic is, as you can see just right here, is noun clauses. Noun clauses, according to most of the students, sometimes is not a very easy topic to understand, but I tried to make it as easier as I could. I explained you in 4 different steps, and after the explanation, I have the sentences, and even after this one, I have a map for you to understand a little bit better, para no hacerlo tan complicado o tan difícil como muchas veces muchos estudiantes decían. And we have in here the first step, that it's number 1. Tenemos la definición, and it says the noun clauses is an independent or subordinate clause. Esta es la definición principal. Básicamente, cuando ustedes tenemos una noun clause, es porque es una oración pequeñita dentro de una oración. Son 2 oraciones en una misma. ¿Qué es lo que ocurre? Que la noun clause es completamente independiente. ¿A qué se refiere con independiente? Que va a tener algunos elementos. ¿Y a qué subordinada? ¿A qué se refiere con subordinada? A que depende completamente de la primera oración. Es decir, no puede existir una noun clause sin su otra oración. Siempre van ambas juntas, no pueden ser separadas. And then we have the elements. Esto es muy importante. And it says that contains a subject, a verb, but does not express a complete idea. Esto es tal vez de lo más importante que tengamos, porque ¿cómo van a saber que es una noun clause? Siempre vamos a tener un sujeto, siempre vamos a tener un verbo, pero a pesar de que tenemos estos elementos de sujeto y verbo de una oración tal cual, teniendo todo esto, no es suficiente para expresar una idea completa. De nuevo, siempre va a necesitar de su primera oración para estar completa. Now that we have the definition and a little bit about the structure, we have that if you have these words, then you have your noun clause. Si tú identificas cualquiera de estas palabras, entonces significa que tú ya sabes dónde está tu noun clause. ¿Cuáles van a ser estas palabras? How, that, what, whatever, when, where, whether, which, whichever, who, whoever, whom, whomever, why. Entonces, una vez que tú encuentras esta palabra en la oración, tú ya tienes tu noun clause. Ahora hay que prestar atención, porque la noun clause puede estar en casi cualquier parte de la oración, al principio, al medio, casi al final. Para esto puse unos ejemplos. Sentence number 1, and it says, I'm packing extra snacks for when we get angry. Tenemos entonces, yo les había dicho que son 2 oraciones que dependen una de la otra, y vamos a checar. Tenemos entonces oración número 1 va a ser todo esto, y oración número 2 va a ser ya la noun clause. En mi oración primera o principal tenemos entonces sujeto, and then we have here the verb, and the rest is going to be the complement. And you have to pay special attention, because once that you find the word when, it because your noun clause is going to start. ¿A qué se refiere? Una vez que ya encontraron la palabra justo de las que estábamos hablando acá arriba, es porque su noun clause está a punto de comenzar. ¿Cómo van a saber que comienza? Porque de nuevo se van a encontrar con un sujeto, con un verbo y con un complemento. Y les repito, por sí solas no van a expresar absolutamente nada. ¿Cómo lo saben? Muy sencillo. Chequen el sentido de su oración. Tenemos entonces que dice we get angry. ¿Ok? Tenemos nosotros tener o estar hambriento. Por sí solo esto no me va a decir absolutamente nada. ¿Por qué? Si yo digo nosotros hambre, ajá, y que con eso nosotros hambre ahorita, dónde, cuándo, por qué, no dice absolutamente nada. Es una ocasión que está con su oración principal, es que va a tener todo el sentido. Entonces tenemos que checarla toda. Yo estoy empacando los snacks extra para cuando tengamos hambre, y ya queda completamente entendida la idea. Y la otra cosa en este caso es que tenemos un for. Esto va a ser un poco importante después, porque básicamente esto también puede ser una pista muy importante. Then we have in here sentence number 2. Whoever thought of the idea is a genius. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Diferencias de oración número 1 con oración número 2. La principal es que mi noun clause se encuentra al medio, casi final, por lo tanto todo lo que resta es mi noun clause. Ahora, diferencia con la número 2.
tenemos que mi noun clause está al principio. Se entendería entonces que todo el resto es mi noun clause, pero esto es imposible porque de nuevo tenemos aquí que siempre tienen que haber dos diferentes oraciones. Now let's think about this part. We have in here, whoever thought of the idea is genius. We have the verb number 1, we have the verb number 2. Pero aquí otra vez hay que recordar, es subordinada. ¿A qué se refiere subordinada? Que una no puede ser sin la otra. Entonces tenemos que encontrar las dos ideas principales. Y otra vez, ¿cómo van a saber las dos ideas principales? A partir de un verbo es que van a encontrar uno y dos. Ahora, a pesar de que la diferencia de la número 1 y otra vez número 2 es todo lo que resta, tenemos aquí un sujeto, tenemos aquí otro sujeto, no siempre van a ser idénticas. De acuerdo a los análisis que ahorita les iré explicando, todo esto es noun clause y en este caso mi noun clause está actuando como mi sujeto para todo lo que resta de la oración. Cualquiera que haya pensado en la idea es un genio, por lo tanto, cualquiera que haya pensado en la idea se sigue refiriendo al mismo verbo que es is. Básicamente los verbos les van a dar las pistas de todo. Piensen muy bien en los verbos, a quién va dirigido, cuándo va dirigido, etc. Sentence number 3. I wonder how long we should wait here. Está un poco más fácil. Siguen los mismos elementos que oración número 1. We have in here a subject, a verb, and then we have the word how. And then again, subject and verb. Y aquí tenemos un should, que es lo que habíamos visto, un modal verb. Yo me pregunto cuánto deberíamos estar aquí. Entonces no hay ningún problema. Otra vez, oración principal y noun clause. Y ya está. Now, we have in here the functions. Tenemos que vamos a tener tres diferentes funciones. They can be the subject of a preposition, can be as subject, or can be as direct object. Estas son las tres diferentes maneras en las que vamos a ver cómo funciona the noun clause. Pueden haber más, pero no son importantes, no son relevantes y de hecho solo es una más la que estoy faltando de explicar. It's not very important. As an object of preposition. Si su noun clause es un objeto de una preposición, obviamente entonces tenemos que tener preposiciones. For example, for, about, where, until, around, during. No son todas las preposiciones, pero sí son las más importantes o las más comunes, por así decirlo. For example, y otra vez, volvemos a la misma oración. Ahora sí un poco más explicada. I'm packing extra snacks for when we get angry. Entonces, la más importante va a ser for. Una vez que ustedes encuentran for, saben que es una preposition. Y después tenemos la palabra when, que saben que es la noun clause cuando comienza. Y ya nada más checamos. Sujeto, verbo, complemento, oración número 1. Tenemos for, que es una preposición, y después tenemos when, lo que significa sujeto, verbo, complemento, oración número 2. Y mi noun clause está perfecta. Les recuerdo, es una segunda oración pequeñita que tiene que ver con la idea principal, y en este caso tenemos que la preposición es la que va a comenzar con todo y el when es lo que lo corrobora. Hasta ahí, punto. The second thing that you have in here is the function that can be as a subject. Puede funcionar como un sujeto. ¿Cómo van a saber cuándo esto va a ocurrir? Siempre van a recordar entonces su estructura sujeto, verbo, complemento. Y tenemos not just one word as a subject. Tengan mucho cuidado. A pesar de que yo aquí tengo un solo sujeto, no solamente Martín o yo puede ser un sujeto. Justo como en el ejemplo. Whoever thought of the idea, todo esto es mi sujeto. Esto es algo que vamos a tener que comenzar a asimilar. ¿Cómo van a saberlo? Porque aquí, a diferencia de esta oración, solo vamos a tener un verbo. ¿Cuál es la diferencia? A pesar de que solo tenemos un verbo, esto de aquí es mi idea principal. Es un genio. ¿Quién es un genio? Ok. Cualquiera que haya pensado en esta idea. Y queda perfecto. Tenemos aquí entonces mi noun clause, que es whoever. Y para saber hasta dónde llega, de nuevo, la cosa más importante, el verbo. Y ya está. And then we have direct object. We have two verbs. Otra vez, vamos a tener dos verbos, lo mismo que aquí.
Y ahora tenemos una pregunta muy importante que va a ser what. For example, she explained why she couldn't come to the party. Vamos a ver, estamos diciendo que tenemos que tener dos verbos. So, verb number 1, explained. Verb number 2, come. La palabra que va a comenzar todo esto va a ser why. Entonces, cuando su palabra clave comienza a la mitad, lo más probable es que todo el resto sea mi noun clause. Tenemos entonces que tener que antes she explained tendrá que ser mi oración principal. Ella explicó. Ok, sí, pero ¿qué fue lo que explicó? Ok, ella explicó por qué no pudo venir a la fiesta. Tenemos entonces idea principal y lo que resta, la idea secundaria que está ayudando a la idea principal generado por un why. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos el what. El what no puede aplicar acá, no puede aplicar acá, de la misma manera en la que un subject no puede aplicar acá o acá, de la misma manera que las preposiciones son diferentes con estas. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque para que ustedes sepan si mi noun clause es subject of a preposition o es un subject, tenemos entonces que identificar bien estas tres. Para identificar que es un direct object, siempre le van a tener que hacer la pregunta what a su verbo. No puede funcionar acá, no va a funcionar tampoco acá. Y otra vez, les repito, ella explicó. Mi verbo principal es explained. Ok, entonces yo le voy a preguntar what. ¿Qué fue lo que explicó? Y una vez que queda respondida, ella explicó por qué no pudo venir a la fiesta, entonces queda perfecta. Tenemos tres ideas completamente diferentes que no se pueden juntar, sin embargo, siguen siendo del mismo tema que es noun clause. Esto es de repente porque es un tanto complicado, porque tienen que pensar en muchas cosas y en las tres diferentes funciones de cada oración. Nada más para que quede de manera un poco más clara. Tenemos que son the noun clause, tiene entonces functions, que pueden ser tres, justo estas que estamos viendo, number 1, number 2, number 3. ¿Qué otra cosa tiene? Tiene elements, que puede ser un verbo o pueden ser dos verbos, de acuerdo a lo que quieran decir. Y si tiene uno o dos verbos es porque de nuevo regresa a mis funciones. Y otro elemento muy importante, son two sentences, una, dos, una va a ser la principal y otra va a ser la que ayuda, por eso es que son subordinadas. Subordinado se refiere tal cual a yo soy el jefe, tú eres mi trabajador, entonces tú trabajas para mí. La segunda oración va a trabajar para la primera o la primera puede trabajar para la segunda, esto de acuerdo al lugar en donde esté y qué es lo que está explicando. Y tenemos también keywords. ¿A qué se refieren las keywords? Si ustedes ven que comienza con una WH, lo más probable es que desde ahí comience su noun clause. Si empieza a la mitad, no hay ningún problema. Si empieza al principio, van a pensar un poquito más. Basically, that was everything. Fue un poco complicado explicarlo en inglés, lo intenté, pero fue muy complicado, entonces espero que la explicación en español haya sido un poco más clara y haya ayudado un poco más. Y de nuevo, cualquier duda que tengan, lo seguiremos viendo en clase para que quede completamente claro. So, that's everything. Have a nice day, and thank you very much, guys.